Hemos estado viendo nada menos los diferentes elementos de la poesía: la rima, el verso, la estrofa, el sentido figurado, la métrica, y por lo tanto el día de hoy vamos a ver una forma en que podemos disfrutar de una manera plena la exposición de un poema, y la forma es nada menos de lo que vamos a conocer como la poesía coral. ¿Qué es la poesía coral? Bueno, de antemano sabemos que se está utilizando la poesía para expresarla, de tal manera que la poesía coral es la actividad artística que expresa la belleza de una obra literaria a través de lo que se conoce como la declamación. La declamación es, en pocas palabras, aprenderse un poema y recitarlo, declamarlo, ya sea en forma individual y en forma colectiva. Pero cuando hablamos de poesía coral, estamos hablando de una forma colectiva, interpretada nada menos por un conjunto de voces a las que se les alterna diferente tipo de participación de coros, solistas. La poesía es la expresión de la belleza por medio nada menos que de la palabra. Y vamos a ver esto. ¿Cómo se compone una poesía coral? Para poder montar una poesía coral se consideran aspectos muy importantes. Primero, lógicamente, se tiene que seleccionar un poema. Se debe analizar su contenido. También las personas deben de memorizarlo. Después se viene todo lo que es el arreglo coral. Después, pues los diferentes ensayos para gesticular y realizar absolutamente todo lo necesario. También realizar la biomecánica, en pocas palabras, la puesta en escena, y aprender los diferentes desplazamientos que se tienen que hacer durante la poesía coral. Y si aún se quiere, también se puede intercalar una musicalización para darle más viveza. Pero vamos a ir viendo cada una de esas partes de una manera un poco más clara y más precisa. Al elegir un poema, se toma en cuenta para qué se va a utilizar ese poema, en qué evento, en qué ceremonia, qué le va a interesar a las personas que van a participar y el nivel cultural que se va a tener como auditorio. Porque para una persona pequeña, un niño, pues hay diferentes tipos de poesías, que si es una poesía de muy elevado tipo de expresiones, sentidos figurados, palabras, pues un niño no lo va a entender. Por lo tanto, la poesía debe de ser, aún la poesía coral, de acuerdo al interés y a la cultura de la gente que va a ver esa poesía coral. Se tiene que analizar el contenido, de qué trata, de qué habla, si habla de tristeza, de grandeza, de alegría, a quién se va dedicada, etcétera, etcétera. Quién le escribió, en qué momento le escribió. De esa manera se realiza un análisis total de la poesía. Ya después de pasado este momento, se pone a ensayar para, en este caso, magnificar la calidad, y es necesario pronunciar correctamente las palabras, acentuar con elegancia, frasear respetando las pausas, matizar el lenguaje. A eso se refiere ir memorizando nada menos que la poesía. Primero se debe de memorizar y después viene todo este tipo de lenguajes, que es la ortología, que es el arte de hablar con propiedad y hacer el uso correcto del lenguaje durante la puesta en escena de la poesía. También se debe de ensayar cómo voy a respirar, que es un factor muy importante para emitir la voz. Y recuerden que como es una poesía coral, en este caso se busca cómo es la voz de las personas que van a participar, si es una voz aguda, si es una voz media o si es una voz grave. Al elegir también los solistas que tengan potencia de voz y que tengan personalidad al momento de hablar la poesía. Otra de las cosas que se tienen que ver es el arreglo coral,
que consiste nada menos en la distribución del poema de acuerdo a las voces que ya se debieron de haber elegido, las voces agudas, graves y bajas. De esta manera también se distribuye lo que se le va a dar a cada uno de los nada menos solistas, así como los arreglos literarios que se van a hacer a ella. Viene después, lógicamente, ir ensayando qué movimientos y qué gestos se deben coincidir con lo que se va diciendo en el poema, y esto tiene que reflejar el rostro de nada menos de los que participan en la poesía coral, cuando está alegre, cuando está triste, etcétera, etcétera. Por lo tanto, se utiliza la biomecánica, y que es nada menos que la expresión que tiene nuestro cuerpo a través de los movimientos y las posiciones que debe de hacer, porque la poesía coral es también a través de movimientos rítmicos, que todos vayan parejo, que se efectúe al cambiar alguna situación de escenario o algún tipo de coreografía, moverse, levantarse, sentarse, gritar, desplazarse, un sinfín de cosas que se tiene que tomar en cuenta en la poesía coral. Y por último, la musicalización, que en este caso es una música suave para que ambiente en el momento que está el poema, dando mayor volumen en el momento de más clímax y bajar en los momentos más suaves, dependiendo también, lógicamente, si puede ser música de tristeza, de alegría, de emoción. De esta manera entonces podemos ver cómo se tiene que poner la puesta en escena de una poesía coral. Por la situación de la pandemia no pudimos hacerlo de manera física, pero te invito a buscar nada menos que en el internet, a través de YouTube, algún poema que esté declamado por un coro, para que tú veas lo que es la poesía coral, aunque muchas veces lo hemos visto en nuestra escuela también.